Bueno, muy bien, muy buenas tardes entonces para todos y todas. Muchas gracias por su presencia esta tarde de hoy. En esta tarde vamos a realizar una conferencia de gran importancia que tiene como título Revisoría Fiscal, Ley 43 de 1990 y las normas de aseguramiento de la información, NAI. Como sabemos, en el ámbito profesional, el tema de la revisoría fiscal es uno de los temas más importantes, pero al mismo tiempo uno de los menos entendidos en su ejercicio profesional. Entonces, con esta conferencia esperamos ir afinando algunos aspectos que atañen justamente a la revisoría fiscal, que están vinculados también con lo que se contempla en la Ley 43 y algunos aspectos que también desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista técnico está vinculado con las normas de aseguramiento de la información. Entonces, para este tema nos va a estar acompañando el profesor Andrés Vázquez Giraldo. Me voy a permitir leer brevemente una muy breve reseña de su hoja de vida. El profesor Andrés Vázquez es contador público de la Universidad de Antioquia, es especialista en revisoría fiscal de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en finanzas corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con 19 años de experiencia en labores de revisoría fiscal, auditoría externa, evaluación y mejoramiento de sistemas de control interno y evaluación de riesgo de fraude. También ha desempeñado cargos ejecutivos y de control en Coltejer y PricewaterhouseCoopers. Desde el año 2015 es gerente de JBP y compañía SAS y se encuentra liderando la práctica de revisoría fiscal y auditoría externa en compañías del sector productivo, de servicios, comercializadoras, empresas tecnológicas, entre otras. Además, es profesor de revisoría fiscal, auditoría y control interno en la especialización de revisoría fiscal y en el pregrado de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana. También ha sido asesor de trabajos de grado y profesor de revisoría fiscal en la Universidad de Antioquia y en la Fundación Universitaria San Martín. Entonces, con esta presentación y desde el consultorio contable, extensión universitaria, les damos una muy cordial bienvenida a todos los presentes. Por supuesto, como siempre, agradecemos de forma muy especial a nuestro profesor conferencista en esta tarde de hoy, el profesor Andrés Vázquez. Posiblemente los que ya han estado con nosotros conocen un poco la metodología, si no se las comento. Pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat. Sus audios están deshabilitados, de manera que si al final de la conferencia ustedes quieren realizar una participación, comentario, pregunta con su voz, levantan la mano en el icono que aparece allí para levantar la mano y entonces así yo les habilitaré para que puedan, les habilito su audio para que puedan realizar su pregunta. Si no, igual por el chat nos pueden ir dejando las preguntas y comentarios que allí yo las voy recogiendo y al final de la charla se las plantaré al profesor. Profe Andrés, muchas gracias nuevamente y bienvenido y queda entonces con el auditorio, profe. Profesor John Henry, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Voy a compartir pantalla y vamos a mirar cómo está funcionando la parte técnica. Ya estamos en presencia de la presentación, ¿cierto? Ya, correcto, vamos muy bien, sí señor. Pues entonces, bienvenidos a este ciclo de charlas y conferencias que dicta el consultorio contable como parte de ese proceso de acompañamiento al egresado y también como un acercamiento a la comunidad académica y a la comunidad contable, tanto para contadores como revisores fiscales. Gracias al profesor John Henry por la presentación. Más allá de todas esas cosas que dice la presentación, he sido siempre, y los alumnos que he tenido, que algunos de ellos nos están acompañando el día de hoy, saben que he sido un enamorado del proceso de revisoría fiscal. Yo creo que por la formación personal de buscar que las cosas se hagan en un orden lógico y que las cosas se hagan en beneficio de la comunidad, creo yo que el ejercer la profesión de la contaduría pública a través del ejercicio de la revisoría fiscal ha sido para mí
digámoslo así, en términos muy católicos, una bendición. La idea de la charla de hoy es poner sobre la mesa una discusión muy interesante que hemos venido teniendo. Pues yo ya llevo 19 años trabajando en este proceso de revisoría fiscal, pero unos añitos más metido con la contaduría. Yo empecé mi carrera en el año 94, o sea que ya vamos para 30 años de estar metidos en este mundo de la contabilidad, las finanzas y la auditoría. Y desde ese año 94 he tenido, digámoslo así, el placer o el karma para muchos de tener una discusión sobre la mesa desde el primer momento en que conocimos a los profesores investigadores y a los profesores del ala nacionalista de la profesión allá en la universidad, y es una discusión muy complicada de entender, donde hemos querido defender una figura de la revisoría fiscal más allá del proceso de auditoría de estados financieros. Es una conversación que se ha puesto en todos los momentos históricos de la contabilidad desde hace 50 años en el país, y esta ala nacionalista se ha enfrentado de manera muy fuerte al ala que llaman algunos internacionalista, capitalista, de firmas de auditoría, mal llamado de firmas de auditoría porque también hay muchos profesionales de manera independiente que están de ese lado de la moneda. Dos lados de la moneda muy interesantes, muy llenos de verdades y de argumentos los dos, pero que definitivamente los tenemos que poner a discutir y los tenemos que sentar sobre la mesa en pro de una profesión contable que le sirva al país, que alcance esos objetivos de transparencia de la información, alcance esos objetivos de tranquilidad al usuario de los estados financieros, y que empiece a combinar todas esas situaciones bonitas que trae la interventoría de cuentas, sobre la cual se basa el proceso de revisoría fiscal en Colombia, y que trate de atarlas y de llevarlas de la mano con las nuevas técnicas de auditoría y aseguramiento de la información que estamos utilizando en Colombia desde el año 2015. Algunos todavía no se dan cuenta y no saben que tenemos un nuevo marco regulatorio. Algunos todavía siguen pensando que la ley 43 nos rige de manera única, y eso no es así. Entonces, este acercamiento que vamos a tener en esta hora y cuarto, hora y 20 de conversación, busca poner sobre la mesa en palabras muy sencillas para aquellos que no han sido amigos de la investigación y de la lectura, y aquellos que se han dedicado a la práctica profesional desde el primer momento de ingresar a la universidad, y se den cuenta que esto es un proceso que va más allá de discusiones filosóficas o de discusiones de tipo epistemológico acerca de la definición de la contabilidad o el marco teórico o de la teoría contable. Esto va más allá y nos acongoja o nos tiene que mover el piso en términos prácticos del día a día, porque espero que no sea para ustedes una sorpresa saber que por enésima vez tenemos un borrador de decreto a puertas de ser llevado al Congreso, que tiene algunas afectaciones fuertes bajo el punto de vista de algunos, y eventualmente no sean afectaciones bajo el punto de vista de otros, sino que sean más bien unos procesos coherentes de modernizar el proceso de revisoría fiscal. Sin embargo, pues van a tener serios efectos en el desarrollo del proceso, no solamente de la revisoría fiscal, sino también de la contabilidad. Entonces, lo que busco yo con este pequeño borrador de ideas es poner al alcance de todos de manera cercana ese proceso de comparación del proceso de revisoría fiscal y esa homogeneización que buscó la ley 1314 al momento de poner en el desarrollo de la misma, con sus decretos reglamentarios posteriores, poner como figura técnica del proceso de revisoría fiscal en torno a la auditoría de estados financieros y el control interno, pues ponernos ya unas reglas de juego
que están consideradas dentro de las normas de aseguramiento de la información. Entonces, ya sabemos que vamos a hablar, voy a hacer un pequeño acercamiento histórico a lo que es la Ley 43 y las normas de aseguramiento de la información. Vamos entonces caminando en la presentación. El contenido de este acercamiento o de estos papeles de trabajo, como diríamos los auditores, busca darles un acercamiento a ese soporte metodológico e histórico de la Ley 43 y de las normas de aseguramiento de la información. Quiero que hagamos una diferencia entre leyes y normas o estándares. Para hacer ese acercamiento debemos saber quién emite leyes, decretos y quién emite normas o estándares. Acercarnos un poco a la pirámide normativa en Colombia en cuanto a las normas contables y de aseguramiento. Esa pirámide también tenemos que verla desde el cumplimiento del Código de Ética y la norma internacional de control de calidad en el primer, ¿cómo llamaríamos? En el primer modelo, que es el que estamos utilizando hoy, porque ya viene una norma internacional de control de calidad en una segunda versión y que es interesante que podamos empezar a utilizar dentro de nuestro lenguaje diario. Sé que acá en la conversación hay muchas personas egresadas que no tuvieron la oportunidad de prepararse en normas de aseguramiento y en normas de información financiera internacionales, entonces es interesante que ellos se acerquen un poquito a esa obligatoriedad que hoy nos lleva la norma de la utilización de este tipo de normativa en el ejercicio de nuestra profesión. Quiero que hagamos una definición de qué son estados financieros certificados y dictaminados a la luz de la normatividad que hoy rige nuestra profesión, que hablemos un poco de las aserciones de los estados financieros, que para algunos es letra muerta, pero que detrás de las normas de aseguramiento cobran demasiada importancia y que entran un poquito en contraposición de lo que significa para los interventores de cuentas la razonabilidad de los estados financieros. Y que hablemos un poco de quiénes son los obligados, según el grupo al cual pertenezcan, quiénes son los revisores fiscales obligados, obligados a utilizar la norma y en qué consiste esa diferenciación entre revisores fiscales de compañías de grupo 1 y de compañías del grupo 2. Acercarnos y recordar cuáles son las funciones del revisor fiscal, según el artículo 207 y según el artículo 209. Y ahí es donde se nos da esa gran diferencia entre ejercer la revisoría fiscal para compañías grandes, grupo 1, o para compañías 2, del grupo 2, denominadas compañías pequeñas. Y también hacer referencia a otra información que la figura del revisor fiscal debe incluir dentro de los estados, del dictamen o del informe sobre los estados financieros, que van de la mano del proceso de revisoría fiscal en Colombia y que se convierten en ese baluarte o en ese argumento de por qué la revisoría fiscal tiene que ir mucho más allá del proceso de auditoría de estados financieros y de por qué entonces la importancia de que los revisores fiscales entendamos y defendamos la profesión desde el punto de vista de la interventoría de cuentas y que nos demos cuenta que nuestra responsabilidad no se quedan solamente en la opinión sobre la razonabilidad de unos estados financieros a la luz de unas aserciones. ¿Listo? Al final debemos también definir las diferencias entre interventoría de cuentas y aseguramiento de la información. ¿Cuáles serían las obligaciones de un auditor externo que utilice normas de aseguramiento de la información? Y una definición rápida de qué es aseguramiento positivo y aseguramiento negativo y cómo se pueden utilizar dentro de los procedimientos del día a día de la revisoría fiscal, tal como la conocemos, como la conocen ustedes y tal como la tenemos que ejercer en este momento a la luz de la normatividad que nos rige. Entonces,
haciendo referencia al primer documento o al primer título que quiero que repasemos, debemos recordar que nuestra profesión el día de hoy está cimentada en el contenido de la Ley 43. La Ley 43 del año 90 tiene como soporte histórico y metodológico la concepción del control interno a través del modelo latino. Ustedes se van a devolver en el tiempo 20, 30 años, algunos 15, 12, y se van a ubicar en esas primeras clases de control interno donde nos hablaban de dos modelos, de un modelo latino y de un modelo anglosajón. Aquí radica el principal problema por el cual los nacionalistas y los internacionalistas no se han podido poner de acuerdo frente a qué significa la revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque la Ley 43 se soporta en ese modelo latino que tiene su origen en el Estado. Si ustedes recuerdan, los romanos tenían una alta presencia del Estado en el día a día del pueblo. Entonces, los romanos, para aquellos que siguen la fe católica, recuerdan por allá al amigo Pablo que tenía bajo su custodia el tema de los impuestos, y en lo poco o lo mucho que conocemos de él, nos dicen que él estaba presente en el día a día de las personas, en el antes, en el durante y en el después de los actos que tenía que auditar para evaluar si el recaudo de impuestos que estaba llevando el Imperio Romano era adecuado. Entonces, cuando nosotros ubicamos la Ley 43, cuando miramos el artículo 7 que contiene las normas de auditoría de general aceptación en Colombia, que estuvieron vigentes de manera plena hasta el año 2016, ya vamos a explicar por qué, nos damos cuenta que el modelo que utilizamos en Colombia intenta en gran medida, defender al Estado de los empresarios, defenderlo en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque le entrega al revisor fiscal unas obligaciones legales de acompañamiento, muy entre comillas, a la información financiera. Y aquí encontramos esa segunda gran diferencia entre lo que se entiende por revisoría y por auditoría. Siempre hemos tenido claro que la revisoría fiscal tiene que gozar de independencia administrativa y que la revisoría fiscal no puede participar de los procesos de administración porque entonces perdería la independencia que le permite dar su opinión de manera objetiva sobre los estados financieros y el control interno. Pero si miramos el revisor fiscal como un interventor de cuentas dentro del modelo latino, no podemos abstraernos de un revisor fiscal que esté en el día a día de las operaciones, no tomando decisiones, pero sí auditando o interviniendo los hechos económicos antes de que sucedan, mientras suceden y después. Entonces, el modelo latino pide que ese auditor, que luego estampará su firma en los informes que la compañía entrega, haya podido tener la oportunidad de evaluar antes de que las cosas sucedieran, con la evaluación del control interno, la evaluación de los controles diseñados por la administración, pero también haya estado durante, a través de arqueos de caja, de participación en inventarios físicos, de utilización de técnicas de auditoría como la observación, la contrastación, la confirmación con terceros, la comparación, para poder construir su evidencia de auditoría. Y adicional a eso, que luego tome los estados financieros que la administración pondrá a disposición de los stakeholders, de aquellos partes relacionadas como son el gobierno, los accionistas, en primera instancia los accionistas, en segunda instancia el gobierno y en tercera instancia los diferentes acreedores, los banqueros, los mismos clientes de la compañía, que necesitan conocer de manera resumida los hechos económicos ocurridos en un periodo.
pero que de la mano con ese sano escepticismo esperan que un tercero llamado revisor fiscal haya ejecutado unos procedimientos de auditoría antes, durante y después para poder saber si la información financiera fue preparada con base en un modelo normativo que en Colombia hoy día está consignado en el decreto reglamentario 2420 del año 2015, que es un desarrollo reglamentario de la ley 1314, que fue aquella que nos puso en el año 2009 en el proceso de convergencia de estados financieros. Entonces, resumiendo la idea, la ley 43 dice: la interventoría de cuentas ejecutada por el revisor fiscal a través de técnicas de interventoría y de auditoría tendrá que suceder al inicio del año, en el transcurso del año y al final del año, cuando las operaciones económicas hayan ocurrido, para que así el revisor fiscal tenga los suficientes elementos de juicio para aplicar unas técnicas de interventoría y auditoría y así pueda emitir un informe, como nos lo pide la ley en el artículo 207 y en el artículo 209, a la Asamblea de Accionistas frente a la razonabilidad de los estados financieros, a la razonabilidad de la elección de políticas contables y de estimaciones contables, y también frente a la razonabilidad de la operación del sistema de control interno. Y aquí vamos a la tercera diferencia importante. La norma de aseguramiento de la información habla del sistema de control interno inherente a la preparación de los estados financieros, mientras que el artículo 209 del Código de Comercio en sus numerales 1 y 3 es un poquito más amplio y habla del sistema de control interno. Entonces, ese sistema de control interno que se supone estamos revisando los revisores fiscales, no es el sistema de control interno que revisan los auditores externos. ¿Por qué? Porque el auditor externo que utiliza la norma de aseguramiento de la información va con un tapaojos como los caballitos cocheros y solamente se concentra en el sistema de control interno que media en la preparación de los estados financieros, mientras que del revisor fiscal se está esperando que sea omnipresente y se encargue de verificar si el sistema de control interno de manera genérica, con todos los componentes que pueda tener, está garantizando la conservación de medidas adecuadas para que el patrimonio de los accionistas se conserve. Ahí hay una gran diferencia y por eso los nacionalistas y los internacionalistas se dan en la cabeza cada vez que se encuentran, porque el interventor de cuentas agrupa más cosas que aquellas cosas que agruparía el auditor de estados financieros. Si nos vamos entonces a la contrapropuesta, que son las normas de aseguramiento de la información, nos vamos a dar cuenta que están basadas en un modelo que no es el latino, es un modelo anglosajón, que se fundamenta, como dice la diapositiva, en la división entre la administración y la propiedad. Este modelo anglosajón viene de la mano de los amigos ingleses y de los amigos alemanes que empezaron a expandir los imperios de la mano de los empresarios, ya no concentrando el poder en el Estado, un poder público que administra los bienes para el beneficio público, sino en un reino que se está regando por todo el mundo y que de la mano de los capitalistas, los dueños del capital, empieza a crear un país fuerte. ¿Qué sucede? Que esos dueños del capital no podían estar presentes con sus empresas, no podrían estar viajando en los barcos a los diferentes países que se estaban conociendo y colonizando, no podían estar haciendo la ruta de la seda para traer desde la China las telas y todas las cosas de la cultura oriental y lo que venía por allá de Persia y por allá de abajo del continente donde está hoy día, del Golfo, donde está concentrado todo el petróleo, todo el tema de las especias. Entonces, ¿qué tenían que hacer?
entregar la administración de su capital y de cada una de las empresas que se conformaban en administradores profesionales, en el capitán del barco, en el jefe de la expedición que iba a despedazar allá las pirámides para traerse unos tesoros, y que se encontraba con que al final de cada una de las empresas el administrador entregaba un informe. Esos informes querían mostrar bajo el entendimiento que ese usuario de la información conocía las reglas con las que se preparaba el informe, el resumen de las operaciones que habían sucedido en esa empresa, en esa cacería de tesoros en Egipto, en esa cacería de tesoros en el África Oriental, en esa cacería de tesoros en la América que estaban descubriendo. Entonces, esos dueños del capital se dieron cuenta que eventualmente el administrador le podía poner algún tipo de ingeniería contable o de maquillaje de estados financieros a esos informes finales. Y se dieron cuenta que ellos, dueños del capital, no poseían todo el conocimiento para validar la certeza y razonabilidad de esos informes. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, yo también sé de exploración de nuevas tierras, yo voy a revisar si el informe que te están entregando revela unas consideraciones específicas razonables respecto de la empresa que se había embarcado o que le habían encargado a ese administrador. Y además de eso, pues venga, también yo le digo si lo están preparando con base en unos estándares que aquí ya todos dijimos que eran los adecuados. Entonces de ahí nacen los aseguradores de información. Y aquí encontraríamos el cuarto, a mi parecer, gran diferencia, la cuarta gran diferencia entre esos dos modelos, nacionalistas e internacionalistas, donde el nacionalista dice que el revisor fiscal le echa la bendición a los estados financieros y a sus operaciones y a los soportes contables y a toda la trazabilidad, mientras que los internacionalistas dicen, no, a mí no me ponga todo ese peso, a mí solamente póngame el peso de auditar los estados financieros. Para eso, obviamente, tendré que conocer algunas de las operaciones que sucedieron, tendré que entender un poco de los controles establecidos para el análisis de dicha información, pero a mí solamente deme la responsabilidad de auditar los estados financieros, de asegurar a través de unas técnicas que fueron preparados con base en unas normas y unos estándares y, muy importante, basados en la selectividad. Como decía ahorita el profesor, cuando hacía la presentación de la experiencia laboral que tengo, tuve la oportunidad de trabajar para una multinacional que audita compañías muy grandes. Cuando nos ponemos del lado del nacionalista, decimos, sí, muy rico, excelente, tenemos que revisar toda la información, pero cuando nos ponemos del lado de algunas realidades, del tamaño de algunas compañías, nos encontramos con que participar del antes, durante y después es muy complicado en cierto tamaño de compañías. Y entonces nos empieza a sonar bastante la estadística como una herramienta de los auditores para tomar conclusiones de las poblaciones que auditamos. Y se nos empieza entonces a abrir un poco el entendimiento y nos tenemos que empezar a dar cuenta que no es lo mismo auditar a la compañía que produce telas en un garaje y produce 200.000 metros de tela al año con 10 telares, a auditar a la compañía que tiene 1.500 telares, 350, 400 empleados y que hace 5 millones de metros. Y que tampoco es lo mismo auditar a la natillera del barrio, que tenemos 50 socios que nos entregan los aportes en cada uno de los fines de semana y que tenemos 50 préstamos de menor cuantía, que podemos estar presentes como fiscales de esa información financiera en casi que la totalidad de las operaciones, porque nos podemos sentar el día de recolección del ahorro a verificar cada uno de los ahorros que entran. Y no nos podemos comparar con un banco que para nosotros es el más grande del país, que es el Banco de Bogotá, y de manera posterior Bancolombia, donde tenemos 50 líneas de crédito, donde tenemos diferentes tasas de interés,
donde tenemos además préstamos de vivienda, tenemos tarjeta de crédito, préstamo de libre inversión, préstamos con libranza, y tenemos endeudamiento del Estado y endeudamiento público de las compañías mixtas. Bueno, ahí es donde entonces decimos, venga, ¿será que es tan fácil hacer el proceso de revisoría fiscal con toda esa vehemencia y con todo ese corazón que hay veces le queremos poner? ¿O será más bien entonces que lo que tenemos que llegar es a una búsqueda de una mezcla de las dos técnicas, la de interventoría de cuentas y la de la auditoría, para que podamos ejercer la función pública del contador que da fe pública en pro del Estado, de la razón social, en pro del Estado, del bienestar público, del bienestar social, o solamente nos convertimos en el auditor de estados financieros que solamente le da aseguramiento de la información a quien lo contrató, que en el caso de la auditoría de estados financieros, normalmente quien te contrata es el dueño del capital, como bien lo dice el modelo anglosajón. Listo. De manera rápida, recordemos que las leyes y los estándares tienen una diferencia. La ley es una instrucción que se debe cumplir de manera estricta, con el fin de establecer parámetros de conducta que permitan equilibrio y convivencia. Tenemos ejemplos. Nuestro antiguo 2649 era una norma que daba instrucciones explícitas: valore así, contabilice así. El 2650 era una muestra, te decía, utiliza la cuenta 130505 para los clientes nacionales y la 1380 para los la 1330 para los anticipos y la 1355 para las cuentas por cobrar al Estado. Mientras que el estándar es un estándar de conducta genérico que no tiene carácter formal. Aquí estaría, digamos, la quinta gran diferencia, la quinta gran discusión, y yo creo que una de las más importantes entre las dos alas de la contabilidad en Colombia. Hoy día nosotros estamos utilizando como nuestra norma contable, que está consignada en el decreto 2420, que lo vamos a ver un poquito más adelante, estamos utilizando un estándar. La ley 1314, seguramente todos recordamos que dijo, vea, señores, consejo técnico, de la mano del gremio de los contadores organizados, van a analizar cuál es el mejor marco normativo que podría reemplazar el decreto 2649 y cuál es el mejor marco normativo, que podría reemplazar la ley 43 en su artículo 7 como pilar de las normas de aseguramiento. El Consejo Técnico, de la mano del gremio de los contadores, juntos allá en el Instituto Nacional de Contadores, que es uno de tantos gremios que agremia a muchos contadores, hicieron un análisis y presentaron un documento al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Industria y Comercio, diciéndole que el estándar de auditoría consignado en la norma de aseguramiento de la información y el estándar de información financiera consignado en la norma internacional de información financiera, IFRS por su sigla en inglés, era utilizado por una gran cantidad de países como marco técnico normativo contable y como marco técnico normativo de aseguramiento de la información. Pero ¿quién emite estas normas? Las emite un organismo privado. Entonces aquí tenemos una gran preocupación para algunos y para otros simplemente como un efecto colateral de la guerra. Estamos utilizando, promulgado dentro de un decreto único reglamentario, un estándar de información financiera y de aseguramiento de la información acordado por particulares. Ese organismo regulador de la norma de información financiera y de la norma de aseguramiento de la información es un ente de carácter privado
que a través del consenso de los contadores adscritos a él va preparando las normas. Ustedes saben que hoy día tenemos aproximadamente unas 30 y algo de normas internacionales de contabilidad NIC que provienen por allá de los años 80, junto a unas 17, 18 normas de información financiera que provienen de los años 90 hacia acá, que son el juego de normas para las contabilidades del sector privado. Y unas normas internacionales para pymes, pequeñas y medianas industrias, que también son promulgadas por dicho organismo. Y un juego de normas de aseguramiento de la información, que son 4 grupos de normas, también emitidas por este organismo privado, pero que, de acuerdo a lo que dijo la ley 1314, se han convertido en las instrucciones para hacer el proceso de llevar la contabilidad y hacer la información financiera para los entes privados en Colombia y también para los entes públicos, porque sabemos también que hay una norma de información financiera internacional basada o creada para las contabilidades del sector público que tiene unas particularidades muy especiales. Sabemos entonces por esa pirámide normativa que existe en Colombia que las leyes y los decretos en cualquier país del mundo son emitidas por el Poder Legislativo. En Colombia, en el orden nacional es el Congreso, en algunos casos es el presidente, aquí me disculpan porque sé que hay unas particularidades que manejan mejor los abogados, pero de manera general y en el vulgo hablamos de que son el Senado y la Cámara los que hacen las normas y algunos decretos vienen con fuerza presidencial y están en cabeza del señor presidente la emisión de los mismos y algunos vienen entonces emitidos desde los diferentes ministerios. Aquí tenemos un pequeño cuadro normativo que no es de mi creación, está creado desde la Superintendencia de Sociedades. Este cuadrito es muy bonito y dice, mire, hay un IFAC que es un consejo de normas que tiene 4 grupos fuertes. Uno llamado Consejo de Normas de Auditoría de Aseguramiento, IAAPS por sus siglas en inglés. Uno de normas de ética para contadores, que es el IESBA, el IASB, que es el de las normas de información de formación de contadores, y las normas de información de contabilidad del sector público, que es el IPSASB. Ahí me disculpan un poco el tema de la manera como pronuncio algunas de las palabras en inglés. Pero mire qué sucede, que estos 4 organismos son los que crean las normas contables con una mecánica que muchos de ustedes conocen, que es, si es una norma nueva, crean un borrador, lo someten a discusión y pasa por diferentes filtros hasta que es aprobado como una nueva norma de información financiera y le dan un año de entrada en vigencia. Cuando estamos hablando de cambios a normas antiguas, podría ser una norma llamada internacional de contabilidad, de esas 30 y pico que tenemos vigentes, o una de las 16, 18, no recuerdo bien, que son las de información financiera. Si el cambio es suficientemente profundo, entonces crean una nueva, sacan de uso la norma internacional de contabilidad y traen una nueva llamada de información financiera, o si lo que estamos cambiando de manera profunda es una de las normas de información financiera ya existentes, pues simplemente entramos y la modificamos y la llamamos clarificada o mejorada. Pero miren aquí lo importante, en Colombia se vuelve decreto o se vuelve ley algo elaborado por particulares bajo un consenso a nivel internacional. Y aquí hay una pequeña cosita adicional que es muy dolorosa para muchos de nosotros, y es que la utilización de estas normas, y aquí pongo sobre la mesa uno de los pequeños ajustes que va caminando de la mano de ese decreto que está en proceso de ser entregado al Congreso desde el Consejo Técnico de la Contaduría, y es que a nivel internacional solo aquellos contadores adscritos a la IFAC pueden utilizar la norma de información financiera, y en Colombia hay un convenio para que uno de estos organismos gremiales
sea el asociado al IFAC, porque el IFAC tiene la característica de no contaminarse con política, y al IFAC de manera directa no puede estar asociado a un país o el el Consejo Técnico de la Contaduría o la Junta Central de Contadores, porque son organismos descentralizados del Estado y no pueden hacer parte como asociados del IFAC. Entonces en Colombia hay un gremio privado, una asociación o una corporación sin ánimo de lucro que agremia contadores, que es la que tiene el convenio con el IFAC para utilizar las normas, y a través de ese convenio, pues entonces es el Consejo Técnico en conjunto con ese gremio de contadores, que se supone es el de más grande asociación de contadores, los que tenemos el permiso para utilizar las normas y por ende para que el gobierno las eleve pues a la categoría de decreto. ¿Por qué esa pequeña incomodidad con uno de los ajustes que viene de la mano del nuevo proyecto? Porque va a haber una calificación, no recuerdo muy bien el nombre ahora, que dice que algunos contadores son simples contadores y podrán entonces firmar estados financieros de cierto tipo de compañías, y que otros contadores que se quieran capacitar o que quieran llevar la contabilidad de compañías, digámoslo así, más importantes, o que quieran ejercer la función del revisor fiscal, tendrán que tener una segunda calificación que se obtiene de manera posterior al grado como contadores públicos, al famoso pregrado que hoy conocemos. Entonces, es ahí donde nos están diciendo al oído los académicos desde hace 50 años que quieren, no sé si sea adecuado decirlo, entre comillas, privatizar la profesión del contador, porque entonces, aparte de ser contador público, egresado de una universidad debidamente autorizada por el ministerio, tendrá que ostentarse una segunda calidad para poder firmar financieros de Bancolombia, del Almacenes Éxito, de Ecopetrol. Situación que desde lo académico tenemos también que entenderla. No es el mismo contador el que debiera ser el contador de Ecopetrol, la compañía más grande del país, que el contador de la compañía pequeña que vende 2.000 millones de pesos al año. Tampoco podemos ser cerrados y pretender que esa persona que sale a obtener experiencia en el mercado, que se puede medir a ser el contador de la compañía que vende 2.000 millones, quisiera inmediatamente en el transcurso de 2 o 3 años tener la calificación profesional para ser el revisor fiscal o el contador de una compañía que vende 50 billones de pesos al año. Hay ciertas calidades académicas que se ganarán con el tiempo, pero que el hecho de que hoy día no existan en la norma, pues nos habilitan de manera a veces un poquito irresponsable para el ejercicio de la profesión. Y es por eso que cuando usted habla con personas que forman o han formado parte del tribunal disciplinario, te cuentan de manera muy abierta y muy triste que no sé si un 15 o un 20% de las sanciones de los contadores que ellos tienen que emitir cada año van dirigidas a contadores recientemente graduados que no tuvieron la posibilidad técnica de detectar situaciones de riesgo en sus contabilidades o en sus encargos de revisoría fiscal, y que por esa novatada terminaron entregando su tarjetica durante 6 meses a que fuera guardada en un cajón y hayan sido sancionados para el ejercicio de la profesión. Entonces, ojo pues, los decretos y las leyes son de confección del legislativo o del ejecutivo y luego pasadas al legislativo para que sean aprobadas, o vienen los estándares que en el caso de las normas de aseguramiento y las normas contables son emitidas por un organismo privado. Va a quedar a disposición de ustedes este pequeño muñequito que también fue tomado de una presentación muy bacana que hace la Superintendencia de Sociedades y nos ubican hoy día como en nuestro marco regulatorio. La ley madre de todo el proceso en el que estamos metidos hoy se llama la Ley 1314 del 2009, que dice, señores Ministerio de Hacienda y Ministerio de Industria y Comercio,
con la ayuda del Consejo Técnico busquen un nuevo marco regulatorio, nos sustentan el por qué debe ser utilizado. Ese documento existe y ustedes lo encuentran fácilmente en la página del Consejo Técnico de la Contaduría. Está fechado por allá en el año 2011, luego hay otro fechado por allá por el año 2013, donde dice, mire, el marco regulatorio es este. Empiezan a salir decretos en el año 2012, como el 2784, el 1851 en el 2013, o como el 3022 en el 2013, pero por allá en el decreto, por allá en el 2015, se emite el único reglamentario el 2420. Estos decretos únicos reglamentarios aparecieron por primera vez entre 2015 y 2016. Si ustedes recuerdan, tenemos otro muy importante que es del día a día de nuestra profesión, que es el 1625, que es el que recoge la normatividad del sector tributario, de la rama, tributaria. Entonces, como Colombia ya se volvió un país de pantalón largo y está metido en la OCDE, nos adherimos a esta manera de reglamentar cada uno de los sectores de la economía y dejamos de tener 50 decretos regados por toda parte a tener un único decreto que se llama el único reglamentario 2420, que tiene hoy día 6 anexos de manera rápida porque son de conocimiento de todos los contadores que ejercemos la profesión. Está el anexo 1 que recoge la normatividad de las compañías del grupo 1, compañías grandes. Está el anexo 2 que recoge la normatividad de las pymes. Está el anexo 3 que recoge la normatividad de las compañías de una contabilidad simplificada, algunas entidades sin ánimo de lucro, las propiedades horizontales de menor tamaño. Está el anexo 4 que recoge la norma de aseguramiento de la información objeto de esta conversación o de esta exposición magistral. Está el anexo 5, desconocido por muchos, que es el que regula cómo se llevará la contabilidad de las compañías que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. O sea, que están o van a entrar en liquidación o cesaron operaciones y por lo tanto su contabilidad tiene que valorarse a valores de liquidación, no a valores históricos ni a valores de mercado, a valores de liquidación. El mejor ejemplo para ustedes es, y entender por qué existe esta manera de valorar las contabilidades, es porque si ustedes recuerdan, ustedes compran un computador y a los 3 meses lo van a vender porque los echaron del trabajo. Pues el computador que valió 5 millones de pesos hace 3 meses, hoy día se lo negocia a un vecino por 1,5 millones. ¿Por qué? Porque usted está embalado y no tiene plata. Eso es un valor de liquidación, valor de oportunidad, que difiere ostensiblemente de los valores de mercado. Y un último anexo que fue incorporado en el año 2019 a través del decreto 2270 es el anexo 6, que incorpora algunos artículos del antiguo decreto 2649 que todavía sobreviven y que son necesarios para hacer la contabilidad en Colombia. Recuerden algo de manera rápida: en Colombia no adoptamos la norma internacional de información financiera. En Colombia adaptamos. Existen 5 o 6 grandes diferencias de por qué en Colombia no hablamos de llevar contabilidad bajo norma internacional de información financiera. En Colombia lo que hacemos es llevar contabilidad bajo norma de contabilidad y de información financiera aceptada en Colombia. Ojo con eso, en Colombia no estamos aplicando NIF plenas. Una de las diferencias está consignada en este anexo número 6, que incorpora la manera como se hace la contabilización de cálculos actuariales en Colombia, que es un poquito diferente a cómo se contabilizan los cálculos actuariales bajo norma internacional de información financiera. Esa es una. Hay otra muy importante que es
la manera como se valora el deterioro de cartera de las compañías del sector vigilado por Superfinanciera, que en Colombia se valora ese deterioro de la mano de una circular que dice cómo se hace el deterioro o la provisión de cartera, como también todavía la llamamos algunos, mientras que en el exterior las compañías similares a los bancos hacen el proceso de deterioro de su cartera bajo una política diseñada por la administración de cada entidad. Alguna vez tuve la oportunidad de participar de la auditoría de una compañía chilena llamada La Polar, que intentó entrar a Colombia por el año 2009-2010 y finalmente se tuvo que marchar del país. Y los chilenos decían que Colombia era muy complicada en términos de compañías del sector seguros y del sector financiero, porque estaba altamente regulada. Y una de las regulaciones a las que ellos hacían referencia era a la que se utilizaba para valorar el deterioro de la cartera de las compañías que prestan dinero y que emiten tarjetas de crédito, mientras en Chile se hacía bajo la política que el cliente había diseñado con su conocimiento histórico de su negocio. En Colombia simplemente era tomar esa resolución o esa circular y aplicarla en un modelo matemático al pie de la letra. Esa es otra de las diferencias que también ustedes deben tener en la cabeza, es que bajo norma internacional de información financiera, el criterio, uno de los criterios de consolidación que se hace en el árbol de decisión está consignado en la NIF 10. Y es que cuando usted tiene más del 20% de participación en una compañía, usted casi que de entrada está obligado a consolidar estados financieros. Mientras que bajo la norma internacional de información financiera, perdón, mientras que bajo nuestra norma contable, el criterio especial para determinar si consolido o no consolido estados financieros está consignado en el artículo 260 y 261 de la ley 222 del año 95, que dice que usted consolidará estados financieros o que tendrá el control sobre una compañía de entrada si usted posee más del 50% del capital, mientras que bajo norma internacional de información financiera, de entrada sucederá si usted posee más del 20%. Entonces ahí les acabo de mencionar tres diferencias grandes de por qué Colombia no adoptó y no puede decir que tiene norma internacional de información financiera de manera directa, sino que tiene que hacer algunas apreciaciones especiales. Entonces, Ley 1314, Decreto Único Reglamentario 2420 y los diferentes anexos donde yo voy y encuentro mi marco técnico normativo dependiendo de lo que quiero hacer. Quiero llevar la contabilidad de una compañía del grupo 1, vaya a buscar el anexo 1. Del grupo 2 o pymes, el anexo 2. Contabilidades simplificadas, el anexo 3. Quiero saber sobre normas de aseguramiento, me voy al anexo 4 y ya lo vamos a desarrollar porque es el objetivo de esta charla. Y quiero llevar una contabilidad de una compañía que está en proceso de liquidación o que va a llegar a un proceso de liquidación, me voy para el anexo 5 y analizo cuáles son los filtros para elegir esta contabilidad y saber si es la adecuada y cuáles serían los tratamientos. Y quiero conocer algunas de las cositas que tienen que ver con libros de contabilidad y soportes de los registros contables, y me voy al anexo 6 que trae el título 3 del decreto 2649 que hablaba sobre soportes contables y sobre libros de contabilidad. Y muy importante, que lo desarrollaremos más adelante en esta charla, el artículo 57, que habla de las famosas aserciones, que para nosotros los auditores que utilizamos norma de aseguramiento de la información es el día a día, y para algunos revisores fiscales se convierte en un trauma y un karma muy grande, porque dicen que eso vuelve la auditoría de estados financieros como un trabajo vil, como un trabajo que se hace bajo una fórmula, como pasó una torta, y que le corta las alas al proceso de interventoría de cuentas. Si le damos doble clic al anexo 4, nos venimos a esta siguiente diapositiva que nos dice que las normas de aseguramiento de la información son 4
bloques de normas. Y aquí me voy adelantando un poco en la charla, ahorita lo miramos en un dibujito. La norma internacional de auditoría utilizada según el artículo 3 del decreto 0302 del 2015, hoy llamado anexo 4, será utilizada por los revisores fiscales de compañías del grupo 1 que quieran hacer auditoría de estados financieros. ¿Y por qué queremos hacer auditoría de estados financieros? Porque el numeral 7 del artículo 207 del Código de Comercio nos obliga a hacer auditoría de estados financieros. ¿Cuándo nos obliga? Cuando nos dice que debemos emitir un informe para la Asamblea que contenga como mínimo unas situaciones contenidas en el artículo 208 también del Código de Comercio. Si somos entonces revisores fiscales de compañías del grupo 1 o compañías del grupo 2 que se denominan grandes, ojo, no tiene que ver con la denominación del decreto 1950 por allá del 19 que habla de los tamaños de compañía en el país, que es pequeño o micro, que es mediana, que es grande, no. Esto es una calificación que trajo el decreto 0302. ¿Cuándo se es grande? Cuando se tiene más de 200 empleados o más de 30.000 salarios de activos al final del año. ¿Cuándo se es pequeño? Cuando se tiene menos de 200 o menos de 30.000 salarios. Y en ese caso, el auditor externo llamado revisor fiscal no tendrá que utilizar la norma internacional de auditoría, tendrá que utilizar la NAGA, Norma de Auditoría General Aceptación en Colombia, contenida en el artículo 7 de la Ley 43 del año 90. Entonces, aquí nos devolvemos a la cuarta o quinta diferencia que dijimos tenía el ala nacionalista con el internacionalista. Es que pareciera que fueran a haber contadores de primera y de segunda categoría, que no está bien. ¿Por qué? Porque entonces si yo no paso el examen, si yo no tengo el certificado, estoy condenado a trabajar en compañías pequeñas. Y es un absurdo pensar que entonces hay unas compañías con una calificación, con muy buenos auditores que utilizan una norma supuestamente más robusta, y hay otras compañías por allá chiquitas de no mostrarle a nadie que no son auditadas con estos criterios, sino con el artículo 7 de la Ley 43. Ahí estoy de acuerdo. En nuestra normatividad a hoy tenemos dos tipos de compañía y dos tipos de auditores. Entonces, la norma internacional de auditoría es uno de los 4 bloques de las de aseguramiento de la información. Hay un segundo bloque que es el de las normas internacionales de encargos de revisión que se utiliza para revisión de estados financieros. Y aquí me adelanto un poco a la parte final donde vamos a hablar de aseguramiento positivo y negativo. Acá, cuando se utiliza norma internacional de aseguramiento, norma internacional, perdón, de auditoría, utilizamos aseguramiento positivo. Decimos que los estados financieros son razonables, que yo apliqué técnicas de auditoría y por ende hice un examen concienzudo de los estados financieros y por ende puedo opinar sobre que los mismos son o no son razonables. Mientras que cuando hago revisión de estados financieros, estoy utilizando aseguramiento negativo, porque estoy utilizando una técnica de aseguramiento de la información de menor profundidad y le estoy diciendo al usuario de la información financiera, no le estoy diciendo que la información es razonable, le estoy diciendo que después de mi trabajo creo que no le hace falta nada importante al interior de la misma. Hoy día el revisor fiscal en Colombia, sin utilizarlo, sin saberlo, está haciendo este trabajo de revisión de estados financieros cuando, por ejemplo, cada 3 meses entrega un certificado junto a los estados financieros que la compañía envía a la superintendencia financiera. Las compañías que están listadas en bolsa
en Colombia son vigiladas por la superfinanciera, aunque sean compañías del sector real. Estas compañías de control exclusivo de la super le tienen que enviar cada 3 meses a la superintendencia unos estados financieros y una información de políticas con cierto tipo de revelaciones. Los revisores fiscales acompañan con su firma esa información que va cada 3 meses a la superintendencia. Pero ojo, eso no es una auditoría de estados financieros, eso es una revisión de estados financieros. Entonces, tradicionalmente, antes inclusive de la utilización del Decreto Único Reglamentario 2420, ya los revisores fiscales venían haciendo la utilización de este tipo de normas. ¿Por qué? Porque usted le puede preguntar a cualquier revisor fiscal, aunque sea de los que piensan que la revisoría fiscal es interventoría de cuentas, y le dice, venga, ¿y usted hacía auditoría de estados financieros cada 3 meses? Le decía, no, pues está loco. ¿A qué horas, por Dios? Si el primer informe, que es el de marzo, se está entregando en abril y apenas estamos saliendo de la asamblea. No me han aprobado siquiera los estados financieros del año pasado y ya le estoy dizque mandando información a la superintendencia. No, es que no hay tiempo, no hay cómo. Entonces, mire que ahí hay un contrasentido. Utilizamos una norma, pero denigramos de ella. El tercer bloque es el de trabajos de aseguramiento diferentes de información histórica. Y acá entramos a lo que hoy día se llama la ISAE por su sigla en inglés o a la NICA por su sigla en español. Y ojo con esto, muchachos, y compañeros y colegas y profesores. La norma internacional de contratos de aseguramiento, según el artículo 3 y 4 del decreto 0302, que es ese mismo anexo 4 que tenemos acá, dice que para emitir el informe sobre el control interno que pide el artículo 209 del Código de Comercio en su numeral 3, debemos utilizar la norma internacional de contratos de aseguramiento. Si somos revisores fiscales de compañías grandes o pequeñas, entonces aquí como que nos ponen en plop, como Condorito. Venga, ¿cómo así? No me estaban diciendo que la norma internacional de auditoría solamente la utilizaba el contador de compañías grandes, que es revisor fiscal. Pero resulta que la norma con la que hacemos la revisión del sistema de control interno, esa sí la tendrá que utilizar todos los revisores fiscales para compañías de cualquier tamaño. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Nos están como poniendo a que si somos contadores grandes de pantalón largo o que no lo somos cuando hacemos auditoría de estados financieros. Aquí hay un claro contrasentido que nunca pude entender, pero que los padres de la patria legislaron de esa manera por recomendación del Consejo Técnico de la Contaduría y por recomendación de ese organismo privado donde se agremian muchos contadores, que fue el organismo consultor que participó de ese documento con el cual el Consejo Técnico le recomendó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Industria y Comercio, que la norma de aseguramiento de la información y la información financiera era la adecuada para hacer el cambio normativo en Colombia. Y hay un cuarto grupo de normas llamados de servicios relacionados, que no son muy utilizados por los contadores en Colombia, y para ponérselos con un ejemplo que todos lo van a entender, lo van a recordar, es el que se utiliza para trabajos, por ejemplo, como el que hace el auditor externo de los premios Oscar o el auditor externo de Miss Universo, que tiene que recoger la votación de un grupo de personas de acuerdo a unos criterios y a unos candidatos, y en un sobrecito entregarle al amigo presentador quién es la Miss Universo. Y el amigo presentador pues va y se equivoca y dice que es Miss Colombia, y resulta que no era Miss Colombia, sino Miss, ya no me acuerdo cuál de ellas. Ese tipo de trabajos se hacen basados en trabajos de servicios relacionados. Algo muy comúnmente que nos encomiendan a los contadores en Colombia es que nos dicen, venga, hágame una auditoría de los clientes. Y ahí los contadores se ponen en un y dicen, ¿yo qué hago? ¿Con cuál norma lo hago? ¿Con la NIA? ¿Con la ISRE? ¿Con la NICA? No. Cuando me dicen, hágame una auditoría de los clientes bajo este instructivo que yo le voy a dar, entonces normalmente yo
digo que voy a hacer un trabajo internacional, bajo la norma internacional, perdón, de servicios relacionados. Y acá nos encontramos con dos normas que parecieran griego avanzado para muchos de los profesionales que no tuvieron la oportunidad de formarse después del año 2009, y es la norma internacional de control de calidad y la norma del código de ética. Ojo pues, en Colombia hoy día tenemos dos códigos de ética. No es mi área de estudio, respeto mucho porque en Colombia hay grandes profesionales que nos pueden explicar de mejor manera, porque es horrendo que estemos conviviendo con el código de ética que está depositado en la ley 43, en el artículo 37, y el código de ética de IFAC, que está consignado dentro del anexo 4, que es el decreto 0302 del año 2015. Porque hoy día nos pone los pelos de punta la norma internacional de control de calidad, porque la Junta Central de Contadores, desarrollando el mandamiento que dio la ley 1314, que dice que son el organismo consultivo disciplinar en Colombia, está visitando las firmas de auditoría y, ojo muchachos, está visitando a los contadores públicos independientes para preguntarle si están cumpliendo con el decreto 0302 y sus decretos modificatorios posteriores y están utilizando el estándar de control de calidad y están utilizando el código de ética del IFAC y a la vez están utilizando el código de ética de la ley 43. Ojo con eso. Nos podríamos gastar 10, 15 sesiones solamente hablando de la norma de control de calidad, que ya va para su versión 2, y del código de ética para profesionales de la contaduría, que cuando usted va y lo mira con la ley 43 tiene muchas similitudes, pero que cuando los que saben del tema realmente lo ponen como radiografía, dicen que hay unas grandes diferencias entre el uno y el otro. Pero ojo, hoy día tenemos que cumplir los dos, porque la ley 43 sigue vigente, no está derogada, y porque el decreto 0302 que creó el anexo 4 está vigente. Entonces en Colombia tenemos dos códigos de ética y tenemos una poco conocida norma de control de calidad 1 que ya viene en su siguiente versión, que es la 2. Bueno, la pirámide normativa, aquí me adelanté un poco. En Colombia está el artículo 37, que es el código de ética, y también convivimos con el código de ética de IFAC. Vamos a pasarnos esto un poquito y nos vamos a ir a la definición de estados financieros certificados. ¿Por qué me quiero ir a la definición de estados financieros certificados, siendo ya las 6:10? Porque nosotros en Colombia, a partir del año 95, con la entrada en vigencia de la ley 222, perdón, a partir del año 96, porque esta fue emitida en el 95, pero entró en vigencia en el 96, los contadores públicos tenemos la definición de la certificación de estados financieros. Y en el año 93, cuando había sido emitido el decreto 2649 en su artículo 57, se nos habían mencionado 5 aserciones, y esas 5 aserciones, que son la existencia, la integridad, la evaluación, la presentación y la revelación y los derechos y obligaciones, son el eje del trabajo de un contador público que lleva una contabilidad. Cuando el contador estampa su firma en los estados financieros, está diciendo lo que nos pide el artículo 37. Nos está diciendo que esos estados financieros que fueron puestos a disposición, primero, fueron fielmente tomados de los estados financieros. Y segundo, las aserciones contenidas en ellos son adecuadas. ¿Eso qué significa? Que lo reflejado en esos estados financieros existe balance. ¿O qué ocurrió según el PIG? Los saldos, ustedes saben, de un balance son la foto al 31 de diciembre, mientras que el estado de resultados me muestra las operaciones entre un día y otro día, que normalmente son 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando yo firmo los estados financieros, digo que como contador hice no sé qué cantidad de cosas para verificar que esos saldos que yo estoy
poniendo en ese balance existen y que las operaciones transcurridas y que están reflejadas en el estado de resultados integral ocurrieron durante el año. También digo, adelantándome un poco, que hay integridad de la información. ¿Qué significa integridad de la información? Que no hay nada en la realidad económica del negocio que no está consignada en los estados financieros. Eso se llama integridad. Valuación. Cuando yo firmo los estados financieros, digo que los estados financieros, cada uno de sus rubros, fue valorado de acuerdo a la realidad económica de la compañía y de acuerdo a la normatividad contable que le compete según el grupo en el cual está. Ojo con esto, muchachos. Ojo con esto. No es que yo voy y escojo la que más me convenga y valore los activos fijos o al costo o al valor de mercado como mejor me convenga. No. Lo que yo digo es que la política contable escogida para valorar los activos fijos es la que mejor refleja la realidad económica de la compañía. Entonces, si yo estoy ante una compañía que es altamente intensiva en activos fijos del sector tecnológico, posiblemente la mejor manera de valorar los activos fijos sea al valor de mercado en valoración posterior, pero al costo al momento de comprarlos. Pero si yo soy una compañía que tiene muchísimos terrenos comprados hace 50 años, hombre, no me voy a ir por costo histórico, porque pues un terreno que yo compré hace 50 años valía 1.000.000 de pesos y hoy día lo puedo estar vendiendo en 1.000 millones de pesos. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que yo digo cuando hablo de evaluación. Presentación y revelación tiene que ver con aquello que nos han enseñado toda la vida y es que yo muestro el activo de acuerdo a su liquidez, corriente y no corriente, y que yo muestro los ingresos de acuerdo a la función, operacionales y no operacionales. Y que no estoy alterando el activo corriente para que me queden más bonitos los indicadores y me entreguen todas las licitaciones a las que yo participe. Entonces, que para eso cogí un pedacito del activo fijo y lo mandé para el corriente, perdón. Por ejemplo, tomé unas inversiones que son no corrientes, que son lo que antes llamábamos inversiones patrimoniales y que simplemente las pasé para el no corriente, para que se me vieran más bonitas. Eso es presentación y revelación. Entonces, miren, cuando ustedes firman estados financieros, ya estaban metidos con normas de aseguramiento de la información. ¿Por qué? Porque el concepto de aserciones es un concepto que viene atado a las normas internacionales de información financiera desde los años 70 y 80. Pero en Colombia ya habían sido incorporados a través del decreto 2649, que de alguna manera empezó ya el camino para tener estados financieros bajo una política llamada en su momento 2649, pero que venía montada de acuerdo a lo que en su momento estaba de moda, que era la norma de información financiera bajo US GAAP, que es un poquito de donde viene nuestro decreto 2649. El decreto 2649 es un pequeño revoltijo mezcla entre US GAAP, que es la norma contable americana, y el modelo contable mexicano, que ya venía también un poquito queriendo reflejar lo que era la norma internacional de información financiera. Y el artículo 38, que es el que define qué son unos estados financieros dictaminados. Primero que todo, en los estados financieros dictaminados estamos como revisores fiscales reconociendo que la información financiera fue tomada de la contabilidad, y segundo, que los estados financieros reflejan la información financiera de acuerdo al marco normativo. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos diciendo que es tomada de la información contable o de la contabilidad y que refleja la información financiera. O sea que cuando somos revisores fiscales estamos verificando que lo que certificó el contador es verdad. Partiendo de ese consenso, de esas aserciones
que son las que nos permiten presentar los estados financieros de una manera estándar de acuerdo al marco normativo en el que nos estamos desempeñando. Aquí están las aserciones, hoy día están, como les decía ahorita, en el decreto 2270 del 19. En el artículo 3 se incorporó lo que antiguamente estaba en el artículo 57 del decreto 2649. La existencia, la integridad, los derechos y obligaciones. Ojo, hasta el año 2019 seguimos utilizando el decreto 2649 y usted le preguntaba a un contador regular que no tenía mucho dentro de su proceso educativo el tema de norma internacional, le decía que el 2649 había sido abolido. Falso. En diciembre del año 2019, que fue incorporado el anexo 6 al decreto único reglamentario 2420, murió el decreto 2649. En el 18, en el 17, en el 16 todavía se seguía utilizando, simplemente que por derogación tácita, una gran cantidad de los artículos del título 1 y 2 había sido dado de baja, pero todavía nos quedaba lo del decreto 2649 título 3, que es aquello que habla de libros de contabilidad y de soportes contables. En la presentación que el profesor John Henry les hará llegar después, van a encontrar un pequeño chuleíto de que cubre la existencia, si cubre saldo o transacciones. Esto va de la mano de la norma de aseguramiento de la información. Si esto lo buscamos dentro del decreto único reglamentario 2420, en el anexo 1 o en el anexo 2, que son los que hablan de la norma contable, es muy incipiente, pero si nos vamos a la NIA 315 lo encontramos tal cual lo estoy poniendo yo en esta presentación. Ahí nos dice cada uno de las aserciones, si cubre los saldos o si cubre transacciones, y si hablamos de transacciones hablamos de P y G, transacciones de ingresos, costos y gastos, y cuáles de ellas tienen que ver con temas de presentación y revelación de estados financieros. Entonces, como les digo, aquí lo estamos tomando de la NIA 315. Vamos al artículo 2 del decreto 0302 de 2015. Miren, muchachos, este es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí dice quiénes como revisores fiscales y qué norma deberán utilizar. Entonces dice que este presente decreto aplica a los revisores fiscales de compañías de grupo 1 y compañías de grupo 2. Diciendo entonces que compañías del grupo 2 son aquellas que tengan más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de activos o que tengan más de 200 trabajadores. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque si yo soy revisor fiscal de una compañía del grupo 2, que no es una compañía del grupo de las grandes, mucho cuidado. Tendremos que hacer la auditoría de estados financieros bajo el marco regulatorio vigente. Entonces, ¿cuál es el marco regulatorio vigente? Al momento de expedir este decreto, era la ley 43 del 90. O sea, muchachos, que la ley 43 del 90 tampoco fue abolida, como muchos lo dicen, y no fue reemplazada por las normas de aseguramiento de la información. No. Cuando un revisor fiscal va a cumplir las funciones del artículo 207, utiliza la norma internacional de auditoría para hacer auditoría de estados financieros. Pero cuando es revisor fiscal de compañías del grupo 2 pequeñas o del grupo 3, utiliza la ley 43 en su artículo 7. Normas de auditoría de general aceptación, las NAGA. Aquí hay un pequeño cuadro sinóptico que lo hace ver un poquitico de una manera más sencilla. Entonces dice que el revisor fiscal de una compañía grande, grupo 1 o grupo 2, utiliza la NIA
para hacer la auditoría de los estados financieros. La NICA para hacer la auditoría del sistema de control interno. Cuando emite certificados trimestrales para la superintendencia de sociedades o para la superintendencia de salud o para la superintendencia financiera, utiliza la norma internacional de trabajos de revisión. Y esa también la utiliza el revisor fiscal de una compañía pequeña que por algún motivo tenga que emitir información solicitada por la superintendencia. Utiliza el código de ética y, ojo, también sigue utilizando la ley 43 en torno al código de ética. Pero si es compañía grupo 2, el revisor fiscal, pues también tiene que utilizar el código del IFAC, código de ética, y el código de ética de la ley 43. Pero para hacer auditoría de estados financieros utiliza las NAGA. Entonces, venga, en el mismo sentido y en el sentido contrario, no. Aquí hay un pequeño paréntesis que tienen que hacer ustedes y darse cuenta que si usted trabaja para una firma de auditoría, dentro de su grupo de clientes hay grandes, pequeños y medianos, y grupo 3 y grupo 2, usted está utilizando dos normas a la vez. La Internacional de Auditoría, la NAGA, Código de Ética del IFAC, Código de Ética de la Ley 43 y normas internacionales de trabajos de revisión. O sea que yo les aconsejaría, y que no me escuchen los señores académicos del área nacionalista, que los respeto mucho y he aprendido demasiado de ellos, pues le cabería mejor entonces a usted utilizar solamente la norma internacional de auditoría, que se supondría, como lo dice el decreto, se puede aplicar de manera voluntaria. Las entidades que no pertenecen al grupo 1 y que voluntariamente se acogieron a emplear el marco técnico normativo de dicho grupo, les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Entonces hay contadores tipo 1 y tipo 2, categoría 1 y categoría 2, más juiciosos y menos juiciosos. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, y hacia allá vamos con el decreto que el Consejo Técnico está poniendo a consideración del Congreso y que se supone viene discutido en unos comités que el año pasado estuvieron trabajándole. Yo hice parte del comité de Antioquia durante 8 o 10 meses a un borrador para que fuese luego incorporado en una mesa nacional. Y bueno, se formó una pelotera, como siempre se forman las cosas de los contadores en Colombia, y terminamos los del comité de Antioquia renunciando a ese comité, y ahí hoy día vienen una cantidad de declaraciones de esa mesa directiva del Comité Nacional que dicen que ese decreto borrador que va a ser entregado al Congreso viene concertado con todas las mesas nacionales, y eso es, no digamos que falso, pero no está del todo dentro de la realidad de lo que sucedió. Las funciones legales del revisor fiscal en Colombia hoy día están consignadas en el artículo 207, 8 y 9. Muy interesante la 7, el numeral 7, que nos dice que una de las funciones es autorizar con su informe cualquier balance que se haga, acompañado de un dictamen o informe correspondiente. Y el artículo 208 dice cuál es el contenido mínimo de ese informe. Esto mismo está contenido en la NIA 700, 701 y 705, que desde la norma de aseguramiento de la información dice cuál es el contenido mínimo del informe. Y cuando usted compara esa NIA 701, 700, 701 y 705, y va y mira, contiene estos 5 contenidos mínimos que pide el artículo 208. Y también está el numeral 209, que tiene el numeral 1 y el 3, que nos piden que opinemos sobre si los administradores obedecieron los estatutos y las decisiones de las asambleas o las juntas de socios, y si hay o no y son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la sociedad. Aquí está el quid de una pelea de 50 años. Para los utilizadores de normas de aseguramiento de la información, este control interno solo es el control interno de estados financieros. Para los del lado de la interventoría de cuentas
que utilizan el modelo anglosajón es el control interno en todo su esplendor. El contable, el de activos fijos, el de cómo me paga la nómina, el de si yo pago bien los cheques o no los pago, y eso hace que ese informe abarque muchas más cosas que las que normalmente diría un contador que utilice la norma de aseguramiento de la información. Aquí entonces hay un contrasentido. Nos dicen que ya no utilizamos las NAGA, pero aún así seguimos llamándonos revisores fiscales. Una situación que es bien complicada de entender y que requiere bastante sentadas a escuchar ambos caras de la moneda. Hay otra información del dictamen, que son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, que dice que si las operaciones de los libros, eso está en el numeral 3 del artículo 208, lo mismo que si las operaciones de la entidad se han hecho de acuerdo con los estatutos y las decisiones de la Asamblea, si hay o no adecuadas maneras de conservar la correspondencia y los soportes. Aquí hay una serie de situaciones entonces que siguen apuntalando aquello de que el trabajo del revisor fiscal es un trabajo de mucha mayor profundidad que el trabajo del auditor. Por ejemplo, miren este numeral E. Nos dicen que hablemos de si el informe de gestión concuerda con la información financiera consignada en los estados financieros. Eso no lo hace un auditor externo en ningún país del mundo. Recuerden ustedes que hay un informe de gestión que está reglamentado por el artículo 446 del Código de Comercio, y a nosotros nos dice el artículo 38 que debemos decir dentro de nuestro informe, el artículo 38 de la ley 222, que es la reforma más grande que se ha hecho del Código de Comercio en Colombia. El Código de Comercio, recuerden ustedes que data del año 70, que es la ley 471, el decreto, perdón, 471, que fue modificado de manera muy profunda por la ley 222. Y por aquí hay una arandelita que nos puso la ley 1676 del 2013, que nos pide que opinemos sobre si se han o no puesto trabas a la circulación de las facturas como parte de ese proceso de modernización que ha tenido en Colombia, perdón, el sector comercial, de utilizar las facturas como un título de valor que simplemente se endosa y puede pasar de mano en mano y yo las puedo vender, y bueno, esa es otra de las arandelitas que nos ha puesto la normatividad en Colombia. Bueno, la interventoría de cuentas, para que vayamos terminando y pasemos a esas preguntas o a esas intervenciones del público. El contador público Jesús María Peñas, en su libro de revisoría fiscal, que ya viene discutiendo de si somos interventores o auditores, cita la definición que sobre el término intervención da el diccionario jurídico Espasa y dice: función crítica o fiscalizadora que debe realizarse sobre todos los actos. Ahí ya nos mataron. Sobre todos los actos es técnicamente imposible. ¿Por qué? Porque si soy el revisor fiscal de Ecopetrol o de Bancolombia, no estoy en condiciones de auditar todos los actos de cómo se extrae el petróleo y se refleja en los estados financieros. Y tampoco estoy en condiciones de auditar todos los actos de los préstamos que Bancolombia hace, de libre inversión, de hipotecario, de infraestructura, de tarjeta de crédito, de compra de cartera y etc., pues toda esa cantidad. Y además habla muy específicamente de las administraciones públicas, Entonces ahí tenemos una tarea muy gigantesca, porque si nos vamos a lo que es interventoría de cuentas, tendríamos que estar respondiendo por todos y cada uno de los actos económicos, y yo tampoco me quiero ir al extremo al decir entonces que el aseguramiento de la información es mejor, porque habla de aplicación de técnicas de auditoría selectivas, simplemente que ni somos capaces de auditar todos los actos, pero tampoco nos podemos cobijar en la selectividad para decir que no nos dimos cuenta que Reficar, por ejemplo, tuvo una ejecución presupuestal de 3 veces lo que se había presupuestado inicialmente, y que Reficar tenía que haber valido 2.500 millones de dólares y terminó valiendo 7.000. Entonces, ni digo que soy capaz de auditar los 7.000, ni tampoco digo que por haber sido pruebas selectivas nunca
el revisor fiscal de esa compañía le dijo a alguien de manera pública que la compañía había sobreejecutado una obra importantísima por 2 veces su valor, perdón, por 3 veces su valor. Bueno, digamos que con esto quiero terminar la conversación. Aquí hay una definición de lo que es el aseguramiento razonable, que es lo que se supone estamos utilizando hoy los auditores que actuamos como revisores fiscales de compañías del sector, perdón, del grupo 1, y que se supone veníamos utilizando todos los revisores fiscales antes con la ley 43, que tomábamos como modelo y que también el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en sus diferentes pronunciamientos técnicos había dicho que podría ser utilizado como modelo ese informe de la NIA 700, 701 y 705. Esto también se los hará llegar el profesor John Henry cuando ponga a disposición de ustedes el material que soportó esta charla. Básicamente hasta aquí llegamos con la parte que había diseñado pues para contarles a ustedes porque hablamos de Ley 43 y las NAI, normas de aseguramiento de la información, como el soporte técnico. Entonces aquí quiero ceder el control nuevamente de la presentación al profesor y bueno, si alguien quiere compartirnos alguna inquietud, además de lo que hayan podido compartir a través del chat, soy todo oídos, profesor John Henry. Muchas gracias, profesor Andrés. Excelente intervención, excelente conferencia. Hay una pregunta en el chat. Recuerden entonces que pueden ir formulando sus preguntas por el chat, comentarios, o quien lo desee puede activar su icono de levantar la mano y le habilitaré para que lo haga con su voz. Entonces, Hernán Alonso Cortés nos pregunta, ¿cuál es el criterio que utiliza la Junta Central para llamar o revisar al contador que se desempeña como independiente? ¿Es porque éste figura como revisor fiscal en una compañía? ¿O el solo hecho de tener en su RUT la actividad 6920, actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria? Bueno, mi entendimiento es el siguiente. Como nosotros estamos adaptando el código de ética del IFAC, la norma de control de calidad del IFAC, ahí caemos todos como contadores públicos solo por el hecho de tener tarjeta profesional. ¿Por qué? Porque hay una figura que es la figura de las firmas de contabilidad o de contadores públicos. Inicialmente la gente había entendido que solo las firmas de contabilidad tendrían que tener código de ética del IFAC y tendrían que tener norma de control de calidad, pero resulta que no. Por el hecho de ser contadores públicos y estar subrogados a la utilización del decreto 0302, estamos dentro de el espectro de contadores que, independiente de que dentro de su RUT no lo tengan, sí tienen matrícula profesional. Sé de contadores que fueron solicitados por tener 6 revisorías fiscales. ¿Cómo se da cuenta el Consejo Técnico que usted, la Junta Central, perdón, que usted tiene 6 revisorías fiscales? A través del organismo que agremia las cámaras de comercio. Y simplemente ese organismo que tiene allá una base de datos de revisores fiscales le entrega información al Consejo, a la Junta Central, vuelvo y me equivoco, me disculpan, y le dice, ve, Andrés Vázquez tiene 6 revisorías fiscales. Eso es una de las causales para que te quiten o te sancionen tu tarjeta profesional. Eso no lo sacaron del RUT, aunque también podrían haber sacado del RUT. Mi entendimiento es que sale de la información que poseen las cámaras de comercio y que solamente por tener tarjeta profesional estamos en el espectro de contadores que podrán ser requeridos aunque sean empleados. Ojo, no solamente requieren aquellos que sean independientes, mucho cuidado con eso. El solo hecho de prestar los servicios a través de un contrato laboral para una compañía nos hace susceptibles de que podamos ser requeridos por la Junta Central para una visita in situ. Muchas gracias, profesor Andrés. Jader Nicolás también nos pregunta, ¿quiere decir que un revisor fiscal de una compañía Grupo 2 en su dictamen debe mencionar 2 puntos?
he llevado a cabo mi auditoría de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Es un error cuando manifiesta que, entre comillas, he llevado a cabo mi auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Cierra comillas. Mire, si la compañía de Grupo 2 no adoptó la norma de información financiera del Grupo 1 en su momento, que lo podía adoptar de manera voluntaria, y usted dice que utilizó la norma internacional de auditoría, no está cometiendo un error, porque se supone que usted debería poder hacer un trabajo de mayor alcance, y aquí pido que no me malinterpreten queriendo decir que la norma de aseguramiento es mejor que la ley 43, no lo estoy diciendo, simplemente que considerando la norma así lo deja entrever. Entonces, si usted es revisor fiscal de compañías del Grupo 2, para hacer la auditoría del control interno tuvo que haber utilizado la NICA, Norma Internacional de Contratos de Aseguramiento. Pero para haber hecho la auditoría de estados financieros pudo haber utilizado la ley 43 en su artículo 7. Si usted dice que utilizó la norma de aseguramiento, el precepto de la norma es que usted cumplió y fue más allá. Aquí vuelvo y digo, no quiero pelear con nadie que piense que la norma de aseguramiento de la información está mandada a recoger. Simplemente es mi interpretación de la norma. Usted puede cumplir de mejor manera, según el considerando de la norma, habiendo utilizado la norma internacional de auditoría para auditar estados financieros y la NICA para haber auditado el sistema de control interno. Esa no es que usted quiera o no, la tuvo que haber utilizado. Entonces, de manera final, quiero decir que usted sí termina utilizando como mínimo una de las de aseguramiento de la información, que es la NICA, para auditar el control interno. Así haya utilizado el artículo 7, normas de auditoría general, aceptación, para haber auditado los estados financieros. Gracias, profe. Esteban Vargas nos pregunta, en su criterio profesional, ¿hoy en día está desapareciendo la revisoría fiscal por la auditoría externa o pueden convivir estas dos? Lo que voy a decir me sitúa en un intermedio muy incómodo, me sitúa en un intermedio muy tibio entre los académicos que van de la mano de la revisoría fiscal como interventoría de cuentas y los profesionales que dicen que es el aseguramiento de información. El gobierno no tiene cómo reemplazar la revisoría fiscal en Colombia. No tiene cómo. ¿Por qué? Porque por definición somos funcionarios públicos cuando estamos dando fe pública. Eso lo dice la ley 43 o el Código de Comercio. Aquí me disculpa que se me escapa cuál de los dos es el que así lo define. Creo que es el Código de Comercio. Entonces el gobierno no va a desaparecer la fe pública y no va a decir de un momento para otro, desapareció la revisoría fiscal, los contadores entonces solamente serán auditores de estados financieros para compañías que vendan más de tanto. Jamás va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la DIAN no va a sacrificar el que un contador público firme en compañía con el representante legal de la compañía sus declaraciones. Los bancos no le van a permitir al gobierno que le quiten la figura del revisor fiscal, porque eso les da cierta garantía de que la información que reciben para calificar a sus clientes, es adecuada. Entonces, compañero, no. La revisoría fiscal le pueden cambiar de nombre, la pueden llamar auditoría de estados financieros, aseguramiento de la información, pero el Estado necesita, no recuerdo, profesor John Henry, en qué número van las tarjetas profesionales, creo que ya llegamos al 300.000. El Estado no va a sacrificar 300.000 empleados públicos pagados por los particulares, poniendo su patrimonio, como nos dice la ley 43, cuando nos logren, poniendo nuestro patrimonio por delante, cuando nos logren concluir que fuimos negligentes, nos pueden quitar el apartamento para que los accionistas sufraguen los costos de la negligencia que tuvo el revisor fiscal. Entonces, no va a desaparecer. Le pueden cambiar de nombre de pronto, pero como tal la figura no desaparece, porque vuelvo y digo, el gobierno no sacrificará 300.000 menos los que se murieron y menos los que la tienen y menos los que no ejercen. No va a sacrificar 300.000 empleados a los que los puede señalar por haber firmado unos estados financieros y le salen gratis. ¿Por qué? Porque es el particular el que tiene que pagarles por sus servicios. Es mi opinión muy personal, no desaparece. Le pueden cambiar el nombre, pero no desaparece. Gracias, profesor Andrés. Por ahora no hay más preguntas. No sé si alguna persona del auditorio quiera participar con su voz.
Si no, profe, entonces me gustaría, profe, también preguntarle qué consejos ya finales para sintetizar entonces la charla, usted nos podría dejar a los contadores que ejercemos la profesión, cómo ejercer de manera eficiente la revisoría fiscal ante este conjunto normativo en el que se suele confundir revisoría con auditoría y en la misma práctica profesional, incluso en las clases también de pregrado, de posgrado, muchas veces se titula, por ejemplo, la asignatura revisoría fiscal, pero se enseña auditoría, normas de auditoría, técnicas de auditoría. Entonces, ¿qué consejos nos podría dar para que en ese ejercicio profesional podamos realizar una práctica de revisoría fiscal consciente con su definición, consciente con su propósito? Por supuesto, también atendiendo que hay un complejo contexto normativo que no siempre facilita esa comprensión y esa claridad. Profe, le voy a pedir más bien que me pregunte si Colombia va a clasificar al Mundial de Qatar. Esa pregunta, profesor John Henry, llevamos 70 años contestándonosla. En nuestro ordenamiento jurídico aparece por primera vez por allá de manera muy tímida la palabra revisor fiscal o contralor, como en el año 48, si no me falla la memoria. Y desde ese momento venimos en esta pelotera. Lo voy a decir de una manera muy respetuosa. Admiro mucho al profesor Rafael Franco porque es un investigador supremamente reconocido y consagrado a darle un sustento metodológico al ejercicio de la revisoría fiscal y de la contaduría en Colombia. Y alguna vez tuve la oportunidad de hacerle esa pregunta a él en una conferencia y le dije, profesor, no crea que le estoy haciendo esta pregunta con ínfulas, no crea que le estoy haciendo esta pregunta para hacerlo quedar mal. Pero la interventoría de cuentas tiene un soporte metodológico que nos permita cumplir en un todo lo que nos pide la Ley 43 y el Código de Comercio, digamos en un Ecopetrol, que es nuestra compañía más grande en Colombia y sabemos que al lado de otras compañías del exterior, Ecopetrol se queda corto. Y él me decía, no me preocupe, joven. Me decía joven en ese momento, ya seguramente hoy si me ve no me va a decir que joven. Me decía, mire, es muy complicado pretender hacer interventoría de cuentas en su plena expresión porque la interventoría de cuentas es costosa, porque hacer interventoría, como lo dice la definición, en un todo, en antes, durante y después, es técnicamente imposible. Debemos, ya esta sí es mi apreciación personal, debemos tratar de conjugar una revisoría fiscal que utilice unas muy buenas herramientas de auditoría modernas, como por ejemplo es la interpretación de la Big Data, de las operaciones sospechosas, de participar de las juntas directivas, de pedir que nos inviten a los comités primarios, sin caer en el defecto de querer coadministrar. Pero la única manera de darnos cuenta de las decisiones que se toman es participando y pidiendo que nos inviten, que nos lleven a las juntas directivas. Es muy complicado pedirle eso a Bancolombia porque posiblemente Bancolombia tenga que tocar algunas situaciones muy técnicas, muy de su objeto de negocio, de su conocimiento científico de cómo ser un buen banquero y eventualmente sentir que el revisor fiscal, que es un externo que se cambia cada 8 o 10 años, no deba conocer esas situaciones que podrían llamarse de lavar pues en casa, ¿cierto? A veces es muy complicado en estas corporaciones tan gigantescas que tienen en sus estados financieros consolidados, 25 o 30 compañías, pretender que el revisor fiscal esté presente. Entonces vuelvo y le digo, si usted me pregunta si Colombia va a ir al Mundial, se lo contesto de una manera más fácil porque es un compromiso muy duro decirle a los revisores fiscales que están saliendo de las universidades, hagan revisoría fiscal con norma de aseguramiento y cumplen. O ponerme del otro lado y decir, no, la interventoría de cuentas, la contabilidad pública para los contadores públicos y las firmas para afuera. No me siento capaz de ubicarme en uno de los dos extremos. Yo prefiero decirles a los contadores, miren,
conozcan muy bien qué significa la ley 43, aprendan de memoria, se lo digo a mis alumnos, el artículo 207, 208 y 209 del Código de Comercio, entiendan de manera muy importante qué significa el artículo 37 y 38 de la ley 222, consíganse el borrador que el Consejo Técnico le está queriendo entregar al Congreso para que se den cuenta los ajustes que nos quieren hacer a la profesión. Conozcan la norma de aseguramiento de la información y entiendan qué significa auditar, qué significa revisar, qué significa aseguramiento positivo y negativo. Si ustedes logran entender eso, van a quedar muy preocupados y se darán cuenta que ser el revisor fiscal de la copropiedad no es el mejor negocio, porque te ofrecen medio salario mínimo y quieren que silbes, que brinques, que seas asesor laboral, que seas el tesorero, muchas cosas que es imposible que logremos hacer con unos contratos de aseguramiento que no logran remunerar de manera adecuada a ese profesional que espera la norma que seamos. Entonces, yo creo que los dejo igual de preocupados como yo mantengo y como mantienen las personas que trabajan conmigo en JB Pérez, que es la organización en la que estoy hace 7 años, pero pues sean muy conscientes, no cedan ante las presiones de los clientes, piensen en que es mejor quedar mal con el administrador de turno que tener que sentarse con la administración de impuestos a defender una declaración de renta, que es mejor quedar mal con el accionista que te quiere echar madres porque vas a dar una salvedad, que tener que sentarte a defenderte de la Junta Central de Contadores por haber tenido una opinión limpia cuando ameritaba que tuviese un dictamen negativo o que tuviese por lo menos una salvedad. Profe, por ahí vi que el amigo Sleiban, que es uno de los queridos profesores de la universidad, nos está preguntando algo. Sí, profe, muchas gracias también por la anterior aclaración, profe. Sí, el Eiva nos dice, agradece, profe, a usted la charla y señala que le parece importante hacer mención al cambio que se tendrá en el dictamen del revisor fiscal respecto de incluir los asuntos clave de la auditoría. Vea, profe, gracias Sleiban por acordarse de eso. Todos hemos visto el caso de Enron, a todos nos han hablado del caso Parmalat, de WorkCom, de las .com. Pocos saben que Arthur Andersen, si lo pronuncio mal me disculpan, logró demostrarle a la justicia americana que había actuado bajo la norma de aseguramiento de la información en el caso de Enron del 94. Y pocos saben que a Arthur le tuvieron que devolver la tarjeta profesional, que ya hoy día no le sirve para nada, obviamente, porque el riesgo reputacional se le materializó y le tocó castigar su nombre. ¿Por qué, profe? Porque cuando usted es asegurador de información financiera y actúa como auditor externo, usted tiene muchas herramientas para comunicarse con la administración y con el accionista. Resulta que los asuntos clave, que son la NIA 701, le dan una herramienta al auditor para ir y ponerle ciertas quejas a la asamblea de accionistas que antes no se podían incluir dentro del informe porque cualquier cosa que se incluyera en el informe se consideraba la calificación de la opinión. Me explico. Tengo un cliente pequeñito, llego en diciembre, hago la auditoría, propongo 5 ajustes y volteo el estado de resultados. La administración de la compañía me acepta los ajustes y los hace todos. Pero resulta que en esos ajustes había mala fe. Entonces, yo nunca le contaba a los accionistas en la asamblea, dentro de mi informe, que yo era el que terminaba volteando la contabilidad. Y el día que la accionista se da cuenta de esto, me dice, Andrés, ¿y usted a mí por qué nunca me contó que usted siempre con sus 5 ajustes volteaba los estados financieros? Y yo lastimosamente tenía que decirle, ¿sabe por qué no? Porque siempre hacían los ajustes. Hoy día con la 701 que nos menciona el profesor Sleiban, yo ya tengo la herramienta para ir y ponerle esa queja al dueño del capital y decirle, amigo,
sus estados financieros son razonables, pero resulta que su administrador año tras año intenta mostrarlos diferente, pero yo con mi juicio profesional le demuestro que no y él termina aceptándome todos los ajustes y resulta que lo que le quería mostrar a usted es una cosa diferente. La NIA 701, que es la de Asuntos Clave de Auditoría, entre otras muchas cosas, ya me da la facilidad a mí de ir a ponerle esa queja al asambleísta para que él se dé cuenta la calaña de persona que tiene administrándole y yo ya no parezco ir a ponerle una queja o no parezco que me estoy quejando del administrador, simplemente estoy utilizando la NIA 701 que me da esa facilidad de yo poder contarle esas cosas que son importantes pero que no me califican la opinión. Ok, profe. Sí. ¿Algo más, profe John Henry? ¿Algo ¿O más? les No. damos día libre para que vayan a tomar Estoy, un sí, poquito estoy de... viendo por acá, pero no hay más comentarios, no hay más preguntas. Bueno, profe, pues entonces creo que ya daríamos por finalizada la conferencia. Por supuesto, agradecerle mucho, profesor Andrés, por su presentación, por compartirnos estas reflexiones tan interesantes en torno a este tema coyuntural, que de hecho justo mientras usted estaba presentando me acabo de llegar un comunicado precisamente escrito por los profesores Rodrigo Loaiza y el maestro Edgar Gracia López, pronunciándose justamente a ese proyecto de reforma de la revisoría fiscal puesto a discusión por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, por supuesto, pues que este tema es un abrebocas, es un tema que efectivamente los contadores públicos debemos estudiar, debemos trabajar, investigar, comprender, no es un tema sencillo, es un tema de alta complejidad. Y bueno, muchas gracias, profesor, por esta invitación también y a todos los participantes, los asistentes, muchas gracias por su asistencia. Una feliz tarde entonces para todos y todas. Profesor, muchas gracias. Profe, gracias por invitarme y que esta no sea la primera vez. Espero que haya sido de gran aporte académico y que por lo menos como normalmente termino los cursos de revisoría fiscal. Espero que hayan quedado peor de preocupados de cómo entraron porque realmente tenemos una expectativa muy grande de la profesión y tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra firma y espero que siempre lo hagan de una manera muy ética y piensen que ustedes son los dueños del capital y que no les gustaría que el día de mañana se nos aparezca una Interbolsa en el camino, un Word con un Enron y que nos quedemos en la calle. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Feliz noche para todos. Hasta luego.